amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora mismo voy camino a un centro comercial, espero ver a unos amigos allá. Y mientras que iba caminando hacia acá, hacia el centro comercial, se me ocurrió ahora hacer un video. Muchas personas me preguntan cuánto dinero tienen que traer para poder estar aquí un tiempo mientras que consiguen trabajo. Muchas personas también me preguntan cuánto tiempo demora conseguir trabajo, cuánto tiempo demora la residencia, ese tipo de preguntas. Y aunque muchas veces en mis videos suelo hablar sobre los tiempos que demoran los papeleos y ese tipo de cosas, no en todos los canales o no en todos los videos que hablan al respecto te hablan acerca de cuánto dinero te tienes que traer, cuánto tiempo más o menos va a demorar conseguir trabajo, en salir de la residencia, y este video se va a tratar de eso. Con esto no quiero buscar desanimar a nadie, sino al contrario, que se preparen mejor y sepan la realidad de las cosas para que no les pase lo que a muchos les puede pasar por estar inconscientes de ese tipo de cosas. Una de las cosas que más me preguntan es cuánto dinero debo llevar para poder estar mientras que consigo trabajo. Esa es una pregunta difícil porque todo va a depender del tiempo que vas a estar sin trabajar. Va a depender de, por ejemplo, si estás alquilado o de si estás en casa de un familiar donde no pagas nada o donde pagas una pequeña cuota. También depende de cuántas personas van a vivir de ese dinero, si van a vivir una sola persona, 2 o 3 personas, si es una familia completa. Todo va a depender también de la cantidad de personas. Pero vamos a imaginarnos este escenario. Es una sola persona que va a venir y necesita saber cuánto se va a traer. En ese caso yo recomendaría traer dinero como para 3 meses, para que en esos 3 meses puedas conseguir trabajo, y si tienes que sacar el papeleo de tu residencia para poder trabajar, te dé chance de hacer eso y de conseguir empleo. ¿Y cuánto es el monto que les recomendaría traer? Yo les recomendaría traer 1000 euros por mes. Eso les va a dar a lo mejor para alquilar, para comprar comida y pagar servicios, en el caso de que puedan conseguir alquilar algo desde un principio. En el caso de que vayan a estar, por ejemplo, el primer mes en un hotel, les va a salir mucho más caro, porque nada más en el hotel, poniendo que la noche les salga en 30 euros, van a gastar 1000 euros en estar un mes en un hotel. Entonces son ese tipo de cosas que tienen que tomar en cuenta si van a estar en un hotel o si van a conseguir alquilar un apartamento. Yo les recomendaría traer dinero para entre 3 a 6 meses. Yo digo 3 meses para las personas que, bueno, que no tengan otra posibilidad, mínimamente traigan para 3 meses, o sea 3000 euros. Si pueden traer para 6 meses mejor, porque si necesitan sacarlo de la residencia para poder trabajar, eso a veces demora mucho más tiempo, puede demorar entre 3 a 6 meses, hay personas que les demora más, pero mínimamente entre 3 a 6 meses tarda eso. En caso de que sean más personas, no se asusten y no vayan a multiplicar por cada persona el mismo monto, porque ¿qué pasa? Si ustedes van a estar alquilados, por ejemplo en un apartamento, ese apartamento a lo mejor pueden caber 2 o 3 personas, y no precisamente les va a costar más dinero porque van a pagar lo mismo por el apartamento. La comida sí puede variar un poco, pero mira, con 1000 euros alquilado en un apartamento te alcanza mínimamente para estar 2 o 3 personas, reduciéndose los gastos. Pueden estar con 1000 euros mensuales alquilados en un apartamento 3 personas. Muchas personas también me preguntan cuál es la ciudad mejor para ir a vivir. En el caso de Portugal, que es donde yo estoy, todo depende también, porque sí es cierto que en Lisboa puedes conseguir muchas más ofertas de trabajo. Solamente tienes que tomar en cuenta que en Lisboa, por ejemplo, siendo la capital, los alquileres son muchísimo más caros que, por ejemplo, en Porto o en Braga. También conseguir un apartamento en Lisboa no es fácil, son demasiado escasos. Ahí la mayoría de la gente busca habitaciones, porque apartamentos es muy difícil conseguir. Y son cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir el lugar donde van a estar. Por ejemplo, un apartamento en Lisboa puede costarte 600 euros y ese mismo apartamento en Braga te puede costar 250. Y el sueldo mínimo en Portugal son casi 600 euros, casi. Entonces el sueldo mínimo es igual en todos los estados, pero sí tienen que tener en cuenta que en Lisboa van a tener más oportunidades de trabajo. Hablando un poco más en detalle acerca de cuánto tiempo demoran en conseguir trabajo, eso va a depender de la condición en la cual te encuentres. Por ejemplo, si ya tienes cartón de residencia y puedes buscar trabajo, y aparte sabes hablar portugués en el caso de estar aquí en Portugal,
Puedes conseguir trabajo en una tienda, puedes conseguir trabajo en McDonald's, puedes conseguir trabajo en muchos sitios, porque sí que hay varias ofertas laborales y solo depende de lo que estás dispuesto a hacer. Y en ese caso te recomiendo, si estás todo en regla con tu residencia y tu portugués, puedes demorarte un mes y medio en conseguir trabajo. En el caso de que no tengas la residencia, obviamente tienes que esperar a que te salga la residencia, y para eso deberíamos hablar entonces el tiempo que demora en salirte la residencia o el permiso de trabajo. Eso va a depender también de la condición en la cual te encuentres. Porque otra de las preguntas que muchas veces me hacen es ¿cómo saco mis papeles en Portugal? Y eso depende de si tienes ligación con el país o no. Porque si no tienes ningún familiar europeo y no tienes manera de cómo sacar la residencia a través de eso, es prácticamente imposible que te den una residencia para Europa sin tener una ligación familiar con el país. Porque hay una nueva ley que ha salido hace poco, por lo menos aquí en Portugal escuché, que a través de un contrato de trabajo puedes optar por la residencia. El problema es, y aquí entra el conflicto, es que ninguna empresa te da trabajo si no tienes la residencia o el permiso de trabajo. Entonces hay como ese conflicto que es incomprensible, pero es así. Otra de las preguntas sería ¿cuánto tiempo se tardaría en salirme el permiso de trabajo? Eso va a depender del estado donde te encuentres viviendo. Si es en Lisboa, tarda más que si es en Braga. Por ejemplo, cuando yo lo hice, me demoró un mes y medio en salir la residencia, pero hay gente que aquí ya le ha demorado más de 3 meses. Todo depende también si estás sobre eso montado encima, si estás pendiente, si estás yendo constantemente allá a preguntar. También eso puede variar el tiempo en que te llegue. Otra de las cosas que tienes que saber antes de emigrar es que te tienes que venir lo más preparado posible con todos los papeles que te puedas imaginar, para que después, estando aquí, no te haga falta nada. Si quieres saber acerca de los papeles que tienes que traer para poder tramitar la residencia, te voy a dejar en la descripción el video donde hablo sobre eso. Otra de las cosas que no te dicen es que te vas a enfermar y que para comprar antibióticos necesitas una receta médica. Y si no vas al médico, ya sea de familia o un médico privado, no puedes comprar medicamentos en la farmacia. Así que por favor tráete medicinas, antibióticos, que es lo más importante y es lo que no te venden, antibióticos. Y la cosa es que aquí, si no tienes el médico de familia y tienes que ir a un médico privado, te va a costar un dinero ir a una consulta. Así que si te quieres ahorrar ese dinero, tráete antibióticos. Otra de las cosas que no te hablan es acerca del clima. Sobre todo la época de frío, que es la que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, no estamos acostumbrados, sobre todo, por ejemplo, Venezuela, que todo el año es caliente. Para las demás épocas del año, nuestra ropa de Venezuela nos sirve bien, pero para la época de invierno tienen que comprar a juro cosas aquí o ir a una tienda en Venezuela donde vendan cosas para invierno como tal, porque un suétercito normal aquí no te sirve para el frío. Así que vente lo mejor preparado posible para el frío. El idioma. Si no sabes hablar portugués, te recomiendo antes de venir hacer un cursito, ya sea por lo menos de 3-6 meses, donde puedas saber un poco más acerca del idioma y te puedas un poquito defender aquí, porque aunque los portugueses entienden el español si les hablas de manera lenta, tú vienes a buscar trabajo, tú vienes a trabajar, necesitas hablar portugués para poder trabajar. Entonces vente un poco preparado para que puedas conseguir por lo menos un trabajo básico aquí, sabiendo un poco el portugués básico. No te pongas a perder tiempo en visitar el país donde vas a llegar el primer mes. Más bien usa ese mes que no vas a estar haciendo nada para arreglar todos tus papeles, conseguir tener todo al día, para que no pierdas después tiempo cuando ya empieces a trabajar y estés estresado trabajando, estés cansado trabajando y aparte haciendo papeleo. Haz todo en el primer mes que llegas. Y apartando todo lo demás, a veces solo tienes un tiempo en específico a partir del momento en que llegaste al país para tramitar ciertos documentos. Por ejemplo, la licencia, la residencia, ese tipo de cosas los tienes que hacer apenas llegues. Así que no pierdas el tiempo y lánzate a eso. Ahorra dinero desde el primer día. No uses taxi, aquí los taxis son extremadamente costosos. Usa el transporte público, trata de sacarte las tarjetas que son recargables, y en cualquier país de Europa es igual. Trata de hacer eso, trata de ahorrar dinero desde el primer día, no gastes en estupideces, porque hasta que no consigas trabajo no puedes saber cuánto te va a durar ese dinero que estás trayendo. Otra cosa que no te dicen es que cómo armar tu currículo. Yo opino que si vas a buscar un trabajo sencillo, por ejemplo en una tienda, en McDonald's, en algo súper sencillo,
No armes un currículo súper espectacular de que eres ingeniero en no sé qué, que tiene un curso en astronáutica espacial. No, trata de armar el currículo lo más sencillo que tú puedas, si esos son el tipo de trabajo que vas a buscar al principio, porque si tienes un super currículo, eso te va a traer más bien que te rechacen en ciertos tipos de trabajo porque tienes un currículo sobrevalorado. Y bueno, señores, esto ha sido todo el video por hoy. Espero que la información les sea de utilidad. Si tienen alguna idea más de lo que les pueda decir al respecto aquí o quieren saber algo más en específico, por favor escríbanme y déjenlo en los comentarios. Y con esto me despido de ustedes. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales en Instagram, Gabriel Herrera _. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.